que son tipos de transporte pasivo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que todo transporte pasivo depende de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre de un lado tiene que haber más y de otro lado tiene que haber menos, ¿sí? Entonces, la energía que se utiliza en el transporte pasivo, ya sabemos también que es la energía cinética, la energía del movimiento de las moléculas, ¿sí? Y también nosotros habíamos dicho que este transporte activo, el transporte pasivo, puede ocurrir a través del intersticio de la membrana, a través directamente pasando por la membrana, o también utilizando algunos tipos de canales de proteínas, ¿sí? Sin embargo, en la difusión facilitada, nosotros habíamos dicho que también ocurre a partir de un gradiente de concentración, pero en esta difusión facilitada necesitamos proteínas transportadoras. ¿Qué quiere decir eso? Proteínas que tienen que cambiar su conformación para pasar una sustancia de un lado a otro, siempre utilizando energía cinética, ¿tá? Energía cinética, energía de movimiento. Y dijimos que esta difusión facilitada tiene lo que se conoce como Vmax, velocidad máxima. ¿Por qué era que tenía una velocidad máxima? Porque la difusión simple, cuanto más le cargas de sustancias, más va a difundir. No tiene un máximo. Cuanto más você carregar, más va a pasar. Solo que la difusión facilitada, ella depende de la velocidad con que la proteína cambia. La proteína va a cambiar hasta una cierta velocidad y después ella ya va a estancar esa velocidad. Es como que você tem um carro que vai até só a 140 km por hora, ¿verdad? Sí, así, 140 km por hora. Vos acelerar y no va más que eso, porque esa es su velocidad máxima, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los factores que van a influir en la velocidad de difusión neta? ¿Qué quiere decir neto y bruto en economía, por ejemplo? ¿Alguien me puede decir? Ganancia neta y ganancia bruta, por ejemplo, ¿qué es? Sí. Vamos a suponer, en economía, yo tengo un lápiz. Este lápiz yo compro a 2.000 guaraníes, ¿tá? A 2.000 guaraníes. Y yo vendo a 5.000. Entonces, ¿cuánto es la ganancia, por así decir? ¿Cuánto es la plata bruta que entra por culpa de este lápiz en mi bolsillo? ¿Cuánto me entra? Como total, 5.000. Ese es el bruto, né? Mas quanto no líquido, o neto? Quanto é? 3.000, porque eu usei 2.000 para comprar no meu bolso. Então o que eu ganhei realmente é 3.000 só, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de difusión neta, está hablando de lo que realmente difunde. Porque si nosotros comparamos acá, vamos a hacer nomás una comparación, ¿tá? Aquí yo tengo 4 moléculas y de acá tengo 25, ¿tá? Entonces, si vamos a suponer este va al otro lado con mucha dificultad, ¿sí? Usando energía química, ATP, y el resto viene de A hacia B con energía cinética, ¿tá? De ese lado 25 y ese lado vai 4 por otro lado. Quanto realmente desses 25 cruzaram realmente para o outro lado? Qual foi a difusão neta? 25 querendo passar e 4 querendo ir ao outro lado. 21. Porque 4 já tinha. Entendeu? Esses 4 passaram para o outro lado, mas veio 25. Já tinha 4 aqui. Então, quanto que realmente cruzou de A para B? 21 só. Entonces, cuando estamos hablando de difusión neta, estamos hablando de
la cantidad de productos, la cantidad de sustancias que realmente están atravesando la membrana, la diferencia realmente de sustancias que cruzan la membrana. ¿Sí? Entonces, la cantidad de sustancias que van a difundir realmente a un lado depende de la diferencia de concentración a través de la membrana. Así como les dije acá, de este lado hay 25, de este lado hay 4. ¿Sí? Si este cursó gracias al ATP al otro lado y estos 25 vinieron al otro lado, ¿cuánto que realmente vino de A para B? 21, porque 4 ya tinha. ¿Me están entendiendo? Estos fueron al otro lado. Gracias a ATP, 4 fueron para ese lado. 1, 2, 3, 4. Y estos 25 vieron para o outro lado. Mas esses 25 já compostaram? Esses 225 já compostaram? E aí você tem que contar, por assim dizer. Aqui já tinha 4. Então entrou 25. Né? Esses 4 foram para o outro lado. E os 25 vieram para cá. Então o que realmente cruzou, quanto foi? 21. Porque já tinha, ao início já tinha 4. ¿Me entienden? Realmente vino, pero ahí nosotros tenemos que entender, realmente, y la difusión neta, realmente, ¿de qué lado a qué lado ocurrió? De A para B. Porque en A había más y en B había menos. ¿Sí? Entonces, los factores que influyen en la velocidad de difusión neta, o los factores que siempre van a influir si va a difundir o no, y rápidamente o lentamente, es la cantidad que tiene de un lado y la cantidad de otro. Es lo que le dije hace rato. Si yo tengo 4 de este lado y tengo 25, por supuesto que va a querer ir rápidamente de A para B. Pero si yo tengo de 10 nomás acá, en vez de 25, va a ir de A para B, ¿sí o no? Solo que va a ir con mayor velocidad o con menor velocidad. Menor velocidad, porque ellos tienen menos sustancias chocando unos con los otros. ¿Sí? Entonces, la cantidad de la que va a pasar, la cantidad de sustancia que pasa la membrana y la velocidad con que va a pasar la membrana depende de la concentración. Cuanto mayor concentración, cuanto más sustancia hay de un lado, más rápido va a ir y más cantidad va a ir. ¿Okay? También depende del efecto del potencial eléctrico sobre la difusión de los iones, llamado potencial de Nernst, que vamos a dar en el capítulo 5, en el capítulo siguiente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir potencial de Nernst? El potencial de Nernst es el potencial o la cantidad de carga, el valor que tiene que tener a un lado de la membrana para atajar el paso de la sustancia. ¿Sí? Y también va a depender del efecto de la diferencia de presión a través de la membrana. ¿Sí? Si yo tengo de este lado mucha sustancia y de este lado tengo poca sustancia, ¿será que hay más presión de A para B que de B para A? ¿Dónde hay más presión? De A para B. ¿Sí? Donde más sustancia hay, más presión va a haber. Porque cuanto más sustancia yo tengo de este lado de la membrana, más ellos chocan unos con los otros. Y al chocar unos con los otros, más presión van a hacer para pasar al otro lado. ¿Ok? Sí. Miren un poco, el efecto de la diferencia de concentración sobre la difusión a través de la membrana. Miren, siempre, si hay mucho afuera y hay poco adentro, siempre va a querer ir de afuera hacia adentro. Y cuanto más yo tenga acá afuera, cuanto mayor es la diferencia de concentración, mayor va a ser la velocidad. En este caso tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y acá tenemos más o menos ¿cuánto? 2, 4,
25 más o menos tenemos. ¿Onde tem mais? Fuera. Entonces de afuera va a querer ir hacia adentro. Sencillo. Siempre ir de donde hay más para donde hay menos. ¿Sí? El efecto del potencial eléctrico, esto es lo que nosotros vamos a ver, como les dije en el capítulo 5, y habla nomás de que cuando hay iones que van pasando la membrana, ellos van a pasar la membrana hasta un cierto punto. Cuando llegar a tener una cierta quantidade dentro, ele vai ter uma certa polaridade, uma certa carga elétrica, pode ser positiva ou pode ser negativa. E chegando a esse nível, ele já vai parar de entrar. Por mais que tenha muito ainda fora, se ele entra dentro da célula e chega até um ponto, a carga, então até aí ele vai entrar. Depois vai querer sair de novo. Isso nós vamos aplicar bien na próxima clase, tá? Então vamos a entender todavía. Eso es la famosa ecuación de Nernst o el potencial de Nernst, ¿sí? Y el efecto de la presión, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo, si en la parte A o la parte 1 hay mucha sustancia y en la parte 2 hay poca sustancia, por supuesto que estas sustancias golpeando unas contra las otras van a querer hacer presión y van a querer ir del lugar donde hay mucho al lugar donde hay poco, ¿sí? Entonces, la sustancia también que más difunde a través de la membrana es el agua, ¿sí? Eso nosotros tenemos que saber. El agua normalmente está entrando y saliendo de la célula a través de la membrana sí o sí. Entonces, ahí nosotros podemos hablar un poquito del tercer tipo de transporte pasivo, que es la ósmosis, ¿sí? Ósmosis. Y ahí nos puede querer confundir un poquitito, ¿sí? ¿Qué es la ósmosis? La ósmosis es el movimiento neto de agua causado por una diferencia de concentración. O sea, aquí ya no es más el movimiento de las sustancias. En este caso yo tengo sustancias que están queriendo pasar de un lugar donde hay más sustancia a un lugar donde hay menos sustancia, ¿sí? En este caso, aquí de ese lado, no lado A, ele está mais concentrado com solutos ou ele está mais diluído aqui em água? Está mais concentrado ou está menos concentrado? Mais concentrado. Do lado B, ele está mais concentrado ou menos concentrado? Menos concentrado. Então, desse lado A, tem mais água ou tem menos água aqui do lado B? Menos água. Então, la ósmosis, ¿de qué habla? De que normalmente el agua, de este lado hay más agua, que solutos. Entonces el agua lo que va a querer hacer es pasar de un lugar donde hay más agua a un lugar donde hay menos agua, ¿sí? Es más o menos contrario a las sustancias. Las sustancias quieren ir de un lugar donde está más concentrado con sustancias a un lugar donde está menos concentrado. Y el agua quiere ir siempre de un lugar donde está menos concentrado con solutos a un lugar donde está más. ¿Por qué? Porque el agua siempre quiere diluir. A agua que está aquí, ele quer diluir o lado A para más o menos igualar a concentración de los dos lados. Eso es lo que el agua quiere hacer. Miren un poco. La ósmosis es el movimiento neto de agua causado por la diferencia de concentración. O sea que acá tenemos mucha agua y aquí tenemos una solución que tiene agua, azulzinho y cloruro de sodio, que es de verde y amarillo, sal, ¿verdad? Esta es una solución de sal con agua y acá hay solamente agua pura. Entonces, ¿qué el agua va a querer hacer? Aquí hay mucho más agua, entonces el agua va a querer ir a donde está muy concentrado, tiene que diluir ese que está concentrado. No sé si me explico. ¿Y qué es la presión osmótica? La presión osmótica es la cantidad de presión necesaria para detener la ósmosis, ¿sí?
Si la ósmosis es el paso del agua de un lugar donde hay mucha agua a un lugar donde hay poca agua, entonces la presión osmótica va a ser a fuerza que quiere impedir que a agua venga de un lugar donde tem muita agua para un lugar donde tem menos agua. ¿Sí? Quiere impedir, la presión osmótica quiere impedir el movimiento del agua. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Luego, nosotros tenemos, como ya hablamos de los 3 tipos de transporte pasivo, tenemos que hablar también. Professor, mas se a pressão é impedida, o que faz? O que pressionar? La diferencia de concentración. Sí, la diferencia de concentración. Si de un lado está más concentrado con solutos, sal, açúcar, o que seja, y do outro lado tem só água, a água sempre vai querer vir para onde está mais concentrado, vai querer diminuir esse lugar. Não, eu digo assim, se tem a pressão que ele impedir, ela tem uma coisa que, não, ela só quer vir para dissolver, não tem nada uma energia que poderia... Não. Só tem uma pressão, por assim dizer, é uma pressão, por assim dizer, teórica. ¿Sí? Teóricamente havia uma pressão que quer segurar o paso da água. ¿Sí? Eso después vamos a usar más tarde, presión osmótica. Bueno, entonces, transporte pasivo. ¿Sí? Transporte pasivo, recordando un poco. Transporte pasivo, ¿de qué depende? De la diferencia de concentración, ¿verdad? Siempre de un lado donde está más concentrado a un lado donde está menos concentrado, ¿tá? Hablando del transporte de la difusión simple y de la difusión facilitada, ¿tá? Entonces, ¿de qué depende de la difusión simple y de la difusión facilitada? Del gradiente de concentración. Esta difusión simple y difusión facilitada ocurren a favor de su gradiente de concentración, ¿sí? Y va a ir siempre de donde está más concentrado a donde está menos concentrado. ¿Y qué tipo de energía utiliza? Energía cinética, ¿tá? Y el transporte activo. ¿Qué podemos decir del transporte activo? ¿Sí? Ninguna cantidad de sustancia puede difundirse normalmente contra un gradiente electroquímico. O sea que normalmente esos 4 aquí, eles não têm a força suficiente para ir do outro lado. Não vão ter a força suficiente. Por quê? Porque eles são tão pouquinhos que quando eles chocam um com o outro, produzem uma tão pouca energia que não é suficiente para eles passarem do outro lado. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando una membrana celular mueve moléculas o iones contra su gradiente electroquímico, ahí nosotros estamos hablando de un transporte activo. O sea, cuando eu tenho substâncias com menos concentração cruzando para outro lugar onde tem maior concentração, aí já está acontecendo um transporte ativo. Pero esa salida, ese paso de estas sustancias normalmente no ocurre por la energía cinética, sino que ocurre por la utilización de energía química. ¿Sí? Vamos a dar un pequeño ejemplo. Imagínense un poco ustedes que esto es un río, ¿tá? Esto es un río y yo estoy acá arriba, ¿sí? Con mi kayak, ¿tá? Con mis remos, ¿eh? Entonces yo subo a mi kayak y yo me tiro al agua. Eu preciso fazer força, preciso fazer remar. No, yo voy a alzar mi remo y la corriente me va a llevar. Isso daí é transporte passivo. ¿Sí? Vai ir de um lugar onde tem muita concentração para outro lugar onde tem menos concentração, a favor de su gradiente de concentração, como si fuera a favor de la corriente. ¿Tá? Y si yo me pongo de este lado, y yo quiero usar mis remos, ¿verdad?
o que vai acontecer? Será que eu vou subir esse rio facilmente? Provavelmente não vou ter força suficiente, verdade? E se eu pegar, em vez de este remo, eu coloco um motorzinho aqui, e isto vai girando com gasolina, com diesel, será que eu vou subir esse rio? Provavelmente sim. Contra a corrente. Isso é transporte ativo. Esses quatro aqui, eles não têm força para ir para o outro lado, porque eles não se mexem o suficiente, não tem a força da energia cinética suficiente. Pero se eles agarram e usam ATP, esta proteína pode empurrar eles para o outro lado, usando energia química. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, el transporte activo primario justamente es eso. Cuando se utiliza una energía directamente del ATP y se hace cruzar la membrana, la sustancia, hasta el otro lado, en contra de su gradiente de concentración. Contra su gradiente de concentración. O sea que va a ir de donde está menos concentrado a donde está más concentrado. ¿Ok? Y en segundo término, nosotros tenemos lo que se denomina el transporte activo. Ese sería el transporte activo primario. ¿Tá? Transporte activo primario. El transporte activo secundario, la energía deriva secundariamente de la almacenada en forma de diferencias de concentración iónica entre los dos lados de la membrana. ¿Sí? Dicho de otra forma, acá tenemos el ejemplo de la bomba de sodio-potasio. ¿Sí? La bomba de sodio-potasio es un transportador de iones, ¿tá? Que utiliza tanto el transporte activo primario como el transporte activo secundario. ¿Por qué? ¿Qué nosotros habíamos dicho? Donde hay mucho sodio, adentro o afuera de la célula. Afuera de la célula. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que si es que la pequeña cantidad de sodio que está dentro de la célula quiere salir, ¿será que va a salir con facilidad? ¿Sí o no? No, porque dentro tem muito pouco. E fora tem muito, então ele quer sair e ele não tem a força suficiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Yo necesito, para quitar sodio de dentro de la célula, yo necesito un transporte activo primario, yo necesito de energía química, porque solo con energía cinética él no va a conseguir salir. Entonces, cada vez que hay por así decir, un poquito más de sodio dentro de la célula de lo que debería haber, entonces la bomba de sodio-potasio empieza a actuar. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que dentro de la célula siempre tiene que ter un poquito de sodio. Cuando ele aumenta un poquito más do que debería ter, isso daí é perigoso. ¿Por qué? Porque si se acumula sodio dentro de la célula, el sodio atrae agua. O que aconteceria se eu tenho mais sódio que eu deveria dentro da célula? A água entra e a célula incha, se edematiza. O que pode acontecer com a célula? Ela pode romper-se, se pode romper. ¿Entiende? Entonces, cuando se acumula sodio dentro de la célula, entonces empieza a actuar esta bomba de sodio-potasio. ¿Sí? Tira 3 sodios para afuera gracias a que esta proteína tiene actividad ATPase. ¿Sí? Desdobla el ATP, hidroliza el ATP en ADP más pi y fosfato inorgánico, y la energía que sale de esa hidrólisis, de ese rompimiento, es utilizada por estos 3 sodios y él consigue salir para afuera en contra de su gradiente de concentración. O sea, o sodio está usando aquele motorzinho que a gente desenhou aí.
está usando el diésel, que sería el ATP, y está yendo para afuera, en contra de su gradiente. ¿Se entiende? Eso es transporte activo primario. ¿Sí? La bomba de sodio-potasio también es un ejemplo de transporte activo secundario. ¿Por qué? Porque cuando el sodio sale, crea un gradiente, por así decir, electroquímico, en el cual hay una cierta cantidad de energía también que se libera. Então, dois potássios que estavam lá fora, ¿sí?, conseguem entrar em sentido contrário. ¿Sí? ¿Por qué nosotros decimos que esto también es un transporte activo secundario? Porque este potasio también está entrando en contra de su gradiente de concentración. ¿Sí o no? Sí, porque eu sei que dentro da célula tem muito potássio e lá fora tem pouquinho. Então, o pouquinho que tem lá fora, dois deles estão querendo entrar. Não poderiam entrar, mas como o sódio saiu liberando energia, esses dois potássios aproveitam, então eles entram em sentido contrário. Então, a bomba de sódio e potássio é um complexo proteico de proteínas que utilizan energía química para quitar 3 sódios de dentro de la célula y meter 2 potásios para dentro. La salida de sodio utilizando directamente el ATP es un transporte activo. ¿Sí? Y la entrada del sodio, del potasio, quiero decir, para dentro de la célula es un transporte activo secundário. Por quê? Porque secundariamente a saída do sódio utiliza esse gradiente eletroquímico, a energia que foi utilizada, parte da energia, para ele vir em sentido contrário. ¿Me está entendendo? ¿Sí? Bueno. Entonces, esta bomba de sodio-potasio, no tienen que olvidarse ustedes, es diferente de aquellas bombas que a gente falou que tinham portinha, aquela proteína que cambiava, é diferente, tá? É outra coisa, esta bomba de sodio-potasio é outra coisa, ¿sí? ¿Para qué es importante esta bomba de sodio-potasio? Esta bomba de sodio-potasio es la que mantiene la diferencia de concentración de sodio y potasio a través de la membrana. Lembra, gente, que a gente sempre está falando que fora da célula tem muito sódio e dentro da célula tem muito potássio? É esta bomba aqui que ajuda a manter isso. Porque cada vez que entra muito sódio dentro da célula, tem que estar jogando para fora, para deixar sempre um pouquinho dentro e muito fora. E como o potássio sempre está aproveitando essa energia que está entrando para a célula, sempre tem pouco potássio fora e muito potássio dentro. Entende? Outra coisa que sucede também, graças à bomba de sodio-potasio, es que esta bomba de sodio-potasio establece un voltaje negativo en el interior de las células. ¿Sí? Ustedes ven cuántas cargas positivas están saliendo. ¿Cuántas? 3. ¿Y cuántas están entrando? 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que siempre adentro, de dentro para afuera, está perdiendo carga positiva. E fora está ganhando. Está saindo 3 para fora e entra só 2. ¿Sí? É como dizer, eu ganho 1 milhão de guaraníes por mês. Eu recebo 1 milhão de guaraníes por mês, mas eu gasto 1,5 milhão. Como é que vai estar meu bolso no fim do mês sempre? No vermelho, verdade? Sempre me vai faltar. Então, se saem 3 y entran solamente 2, siempre acá adentro va a estar más negativo que afuera. Entonces, la bomba de sodio-potasio ayuda a crear un ambiente negativo dentro de la célula y positivo afuera de la célula.
Y eso también es muy importante en el momento de hablar del capítulo 5. Recuerden eso, estas dos cosas tienen que recordar. ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio? La bomba de sodio y potasio se encarga de mandar 3 sodios para afuera y mandar 2 potasios para adentro. Entonces, crea ese gradiente de concentración. Mucho sodio fuera, mucho potasio dentro, ¿verdad? Y además de eso, ¿qué hace? Promueve un voltaje negativo dentro de la célula. ¿Por qué? Porque siempre está saliendo más cargas positivas do que entra. Sai 3 y entra só 2. Siempre está faltando 1 dentro. Entonces siempre está más negativo. ¿Ok? Entonces, esta bomba de sodio-potasio es un complejo de 2 proteínas. ¿Sí? Tiene 2 proteínas. Una proteína más grande, que es la proteína alfa, que es esta es la parte alfa y esta es la parte beta. La parte beta es más pequeña y sirve para anclaje, ancorar, para deixar ele preso aqui na membrana. Esta parte beta. ¿Sí? La parte A posee 3 sitios receptores para la unión de los iones sodio en la parte de la proteína que está hacia el interior de la célula y posee 2 sitios para los iones potasio en el interior. Y la porción interna próxima a los sitios de unión con el sodio posee actividad ATPase. ¿Sí? Posee aquí. Miren un poco. Porción beta, porción alfa. ¿Qué tiene la porción alfa? Es mucho más grande. Tiene un lugar acá que sirve para unirse con 3 sodios en el interior de la célula y en el exterior de la célula tiene un sitio para unirse con 2 potasios. Y además, este lugar interno que mira hacia adentro de la célula tiene actividad ATPase. ATP que va a ser utilizado, hidrolizado, que va a liberar energía para que estos 3 sodios puedan salir para afuera. ¿Okay? Entonces, repitiendo un poquito, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la bomba de sodio-potasio? Haciendo un resumen de todo lo que nosotros hablamos, ¿sí? La bomba de sodio y potasio tiene una importancia en el control del volumen celular. ¿Sí? ¿Por qué controla el volumen celular? ¿Qué nosotros dijimos? O que aconteceria se não tivesse bomba de sodio e potássio e se o sódio começasse a acumular dentro da célula? Quem que queria entrar atrás desse sódio, desse excesso de sódio? Água. Se entra muita água, a célula incha. Então, para evitar isso, para manter um volume constante da célula, esta bomba de sódio e potássio sempre está mandando sódio, excesso de sódio para fora e deixando-se uma pequena quantidade de sódio adentro. ¿Sí? Entonces, controla el volumen celular, no deja que la célula aumente su volumen. La segunda importancia de la bomba de sodio y potasio es que ella es electrógena. ¿Qué quiere decir que es electrógena? O que a gente falou? Está saindo 3 cargas positivas y entra 2 cargas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esta bomba de sodio y potasio crea una diferencia de cargas. Deja negativo adentro, afuera deja positivo. Entonces ella es electrógena. Ella cría cargas. Negativo dentro, positivo fuera. ¿Sí? Después, estas son las 2 importancias principales, las 2 funciones principales de la bomba de sodio y potasio. Existen otras bombas que son parecidas a la bomba de sodio y potasio, como las bombas de transporte activo primario de calcio, por ejemplo, dentro del riñón. Y también hay un transporte activo primario de hidrogeniones también en el riñón, hidrógeno.
muy parecido a él. Utiliza también ATP, algunos salen, otros entran. Estos dos, nosotros vamos a hablar después en la parte renal. ¿Tá? Nos vamos a complicar ahora, vamos a complicar só com a bomba de sodio potássio. Tá? La función de la beta es de ancorar a proteína, a bomba. La bomba de sodio-potasio es un complejo de dos proteínas, es una estructura con dos proteínas. Una parte alfa, que es la más grande, y la parte beta, que es más pequeña, pero sirve para fixar la membrana. ¿Sí? Solamente esa es su función. Bueno, entonces, transporte activo primario. Entonces, el transporte activo primario, ¿qué utiliza el transporte activo primario? El transporte activo primario utiliza directamente la energía de dónde? Del ATP, ¿sí? Para mandar una sustancia en contra de su gradiente de concentración. Y el transporte activo secundario. ¿Qué es el transporte activo secundario? El transporte activo secundario es cuando una molécula o una sustancia se aprovecha de la energía liberada por otra para cruzar la membrana. Lembra, gente, que a gente falou aqui na bomba de sodio potássio? Quem que se aproveitou da energia liberada para entrar na célula? Potássio. Esto, por ejemplo, es un transporte activo secundario, porque este gradiente electroquímico formado por la salida del sodio libera un poco de energía y el potasio sorrateramente, caraduramente aprovecha y entra para dentro de la célula. ¿Sí? Entonces, este transporte activo secundario se divide otra vez en cotransporte y contratransporte. ¿Sí? ¿Qué es el cotransporte? El cotransporte es cuando los iones de sodio, por ejemplo, son transportados fuera de la célula mediante transporte activo primario y se suele desarrollar un gradiente de concentración de sodio. Este gradiente representa un depósito de energía y este depósito de energía de difusión de sodio puede arrastrar a otras sustancias juntos a través de la membrana. Por ejemplo, miren un poco acá, el transporte activo secundario sodio-glucosa. Sodio atraviesa la membrana, utiliza ATP y ¿quién que aproveita para cruzar con ella? Glucosa. ¿Sí? Esto se denomina cotransporte. ¿Por qué? Porque ellos cruzan al mismo lado. ¿Sí? Cuando la sustancia atraviesa en sentido contrario, ahí entonces nosotros tenemos el contratransporte. Esto es un cotransporte o un contratransporte. Contratransporte. Esto es un contratransporte. El potasio de la bomba de sodio de potasio cruza en un contratransporte. ¿Sí? Entonces, existen sistemas de cotransporte de sodio glucosa, sodio aminoácidos, sodio potasio de cloruros, potasio cloruro, todo esto la mayoría ocurre en el riñón. ¿Sí? Otros sistemas son también el cotransporte de iones yodo, iones hierro, urato, ¿sí? Y contratransporte de iones calcio e hidrógeno, por ejemplo, con iones sodio. O sea, el sodio entra y el calcio y el hidrógeno salen. Otros mecanismos son el transporte de iones de calcio, sodio, todo esto ocurre en el riñón y nosotros vamos a estar mencionando. ¿Sí? Bueno, entonces, necesito você, aquí en frente. Bueno, también a vos y a vos. De este lado. Bueno, entonces, acá, esto es la membrana. ¿Sí? La membrana selectivamente permeable. Parte A, parte B. ¿Tá? Les pregunto, entre esta membrana, a
través de esta membrana selectivamente permeable, ¿hay un gradiente de concentración? ¿Sí o no? Sí hay. ¿Por qué? Porque en el lado A hay más o hay menos concentración. Más concentración. Entonces, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia? Que difunda, que pase la membrana estas sustancias o pase esta sustancia solita. La parte A la parte B. ¿Por qué? Comecem a se mexer. Choca um com o outro. Vão vindo para esse lado. Energía cinética chocando unos contra los otros, van pasando hacia el otro lugar. ¿Se entiende? Eso es difusión simple. ¿Sí? Difusión simple. Va pasando sustancias de mayor concentración a un espacio donde hay menos concentración. ¿Y cómo era que podía suceder eso? A través de la membrana de los fosfolípidos, o a través de canales, ¿verdad? Proteínas de canales. ¿Se entendió? Eso es difusión, ¿sí? Y difusión, esa es difusión simple. Difusión facilitada. Difusión, vengan otra vez del lado B. Difusión facilitada. ¿Qué necesita la difusión facilitada? Ella consigue pasar, las sustancias van a conseguir pasar la membrana así como un fantasma o no? No. ¿De qué necesita? Proteínas transportadoras. No es proteína de canal, proteína transportadora. Entonces, o que elas precisam? Elas precisam de uma proteína que vai fazer que elas passem. ¿Sí? ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a conseguir hacer eso? Cuando la proteína consigue transformarse, cambiar, abrirse y hacer pasar a las sustancias. ¿Se entiende? Le pregunto, ¿la difusión simple tiene velocidad máxima? No tiene. Cuanto más cantidad de sustancias de un lado, más van a pasar y más rápido. La difusión facilitada, ¿ella tiene velocidad máxima? Sí tiene. ¿De qué depende la velocidad máxima? Venga un poco aquí. ¿De qué depende? De la velocidad con que la proteína va a cambiar. Entonces, si yo solamente puedo cambiar a esta velocidad, entonces esta velocidad va a ser con la que yo voy a pasar las sustancias. ¿Sí? No importa si tem milhões de sustancias desse lado, essa é a minha velocidade máxima. Eu não posso fazer mais rápido, porque eu não posso mudar mais rápido que isso. ¿Están entendiendo? Entonces no depende, la difusión facilitada tiene una velocidad máxima, Vmax. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, pasen otra vez de este lado. Vamos a hacer un poco de cardio hoy. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar un poco entonces de ósmosis. ¿Tá? Ósmosis. Vem você con su garrafinha. ¿Quién tiene más garrafinha? ¿Você con garrafinha? ¿Quién tiene garrafita de agua? Vos también. Garrafinha. Vem con la garrafinha. ¿Alguien que tiene garrafita? Vem aqui. Vem. Não seja tímida. Vem. Fazer um pouquinho. Traz a garrafinha. Você fica nesse lado. Sí. Bueno, vos que quedás en el medio. Quedás en el medio. Vem um pouquinho mais para frente, você, não, você fica para trás. Y dos de un lado, ella en el medio. Ahí. ¿Dónde hay más agua? ¿De este lado o de este lado? Ten en cuenta la garrafinha. ¿Dónde hay más agua? ¿Lado A o lado B? Y entonces, si yo hablo de ósmosis, o que a água vai querer fazer?
¿De dónde a dónde va a querer ir? Del lugar donde hay más agua hasta el lugar donde hay menos agua. ¿Por qué? Porque el agua quiere diluir siempre. Él quiere igualar las concentraciones. Entonces el agua pasa sencillamente hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces quiere, vos se fija aquí, disculpa. Porque tiene que haber agua acá también. Entonces más o menos para igualar la concentración. Ahí, aquí ya ficou más agua, você puede ficar aquí también. Ahí para más o menos, ahí nosotros podemos decir que igual, ¿no? Aquí hay 2 y aquí hay 2. ¿Sí? Entonces el agua pasó al otro lado para más o menos diluir, para mantener la concentración más o menos igual. Eso es ósmosis. ¿Sí? El paso del agua de un lugar con menor concentración a un lugar donde hay mayor concentración. ¿Y qué es presión osmótica? Ven un poco otra vez agua. ¿Qué era presión osmótica? Vengan un poco los dos. ¿Qué era presión osmótica? A presión que quer impedir que ocorra ósmosis. ¿Sí? La presión que se opone al paso de agua al otro lado. Eso es presión osmótica. ¿Se entiende? Bueno, entonces, agua puede botar por lugar. Gracias. No acabó. Ya hablamos entonces de los 3 tipos de difusión, de transporte pasivo, ¿verdad? Los 3 tipos. Vamos a hablar un poco ahora del transporte activo. ¿Sí? Transporte activo primario. ¿Qué es transporte activo primario? Transporte activo primario es el paso de sustancias de un lugar donde está menos concentrado a un lugar donde hay más concentración. Va en contra de su gradiente de concentración. Solo que yo soy la proteína transportadora y yo tengo ATP acá. Entonces, ¿qué necesita él para pasar al otro lado? Energía. ¿Energía cinética? No. ¿Qué tipo de energía? Química, ATP. Energía química, y la energía química viene del ATP. Entonces, para pasar al otro lado, ¿qué él tiene que agarrar? Puede pegar y puede pasar. Necesita ATP. ¿Sí? Eso es transporte activo primario. Utiliza la energía del ATP para pasar al otro lado. ¿Sí? Entonces, venimos otra vez. Bomba de sodio potasio. Voy a necesitar además 2 personas de este lado. Oye, que tiene agua. Sem agua. Bueno, ustedes son sodio y ustedes 2 son potasio. ¿Ah? Desculpa, no estoy discriminando só porque vocês são morenas, no que eles são loiros. ¿Ah? No estoy discriminando. Entonces, ellos son potasio, ellos son sodio, ¿verdad? Entonces, bomba de sodio potasio. ¿De qué está compuesto? ¿De qué está compuesto? Está compuesto por una proteína, en un caso sería él, ¿no? Entonces, que está compuesto por una parte alfa y una parte beta, ¿correcto? La parte alfa es la más grande, tiene un sitio dentro de la membrana con actividad ATPasa, ¿sí? Y tiene una parte B que sirve para segurar, ¿sí? Para no se mexer, para no ancorar. Entonces, ¿qué va a suceder? Nosotros sabemos que afuera de la célula normalmente hay mucho sodio. Si hay sodio acumulándose dentro de la célula, eso es peligroso, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque si hay mucho sodio dentro de la célula, ¿qué puede entrar también atrás? ¿Y qué puede acontecer con la célula? Hinchar y estorar, allá, ¿verdad? Entonces, adentro normalmente tiene que haber poco sodio y afuera tiene que haber mucho sodio. Adentro, ¿qué es lo que tiene que haber mucho? Potasio. Entonces, normalmente, si el sodio quiere salir para afuera, va a salir en contra de su gradiente de concentración. ¿Me entienden? Y si el potasio quiere entrar, va a entrar en contra de su gradiente.
Entonces, para que estos 3 sodios salgan y eviten la entrada del agua, o que tem que acontecer? Esses 3 vão, os 3 juntos pegam o ATP e cruzam a membrana. E ao mesmo tempo, 2 potássio entra para dentro. Gracias a eso, el sodio siempre hay mucho afuera y siempre hay mucho potasio adentro. Como salen 3 cargas positivas para afuera y entran solamente 2, ¿cómo queda dentro de la célula? ¿Negativo o positivo? Negativo. Entonces podemos decir que adentro queda negativo y afuera positivo. Entonces la bomba de sodio-potasio es electrogena. Cría una carga negativa dentro y positiva afuera. Y la otra importancia de la bomba de sodio-potasio que era evitar que la célula se hinche, o sea que controla el volumen celular. ¿Se entiende? ¿Beleza? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Si, vamos a pasar para los cheques también. Vamos a usar ahora entonces un ejemplo. Acá, ella es sodio, ¿está bien? Ella es sodio y ella es glucosa. Sodio, glucosa.